vamos a ver lo que sería ya la sexta visión, de las 7 visiones que relata Apocalipsis conforme a la perspectiva escatológica reformada. Nosotros hemos iniciado esta materia haciendo mucho énfasis en la necesidad de aplicar correctamente las herramientas de la hermenéutica para tener una exégesis correcta, y entendiendo y respetando principalmente que este libro Apocalipsis, como todas las narraciones del género apocalíptico y profético, tenemos que tener siempre, siempre el cuidado y la advertencia de no espiritualizar, de no caer en las interpretaciones privadas, subjetivas, de los detalles específicamente, entendiendo que este libro es un libro que tiene un alto voltaje de simbolismo, que tiene claramente una dirección, una intencionalidad como mensaje que Dios, el Señor, le ha revelado a Juan, el apóstol allí en el Patmos, para la iglesia naciente, la iglesia que estaba comenzando, ante los primeros pasos a dar como una iglesia que portaba el mensaje, pero descubriendo muy tempranamente la hostilidad del mundo, la persecución del mundo. Entonces esta carta y esta revelación de Apocalipsis es justamente para traer a la iglesia de Jesucristo en aquel momento, en la historia, a nosotros y hasta el último día, un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de seguridad, mucho más porque inicia mostrando a Cristo Jesús en medio de los 7 candeleros que es su iglesia. El Señor en medio de su iglesia, nunca ausente, siempre presente y con la necesidad todos de, por supuesto, eh, extraer el mensaje, ¿no? Y como hemos dado la estructura de acuerdo especialmente a la manera que lo expone el doctor Martin Lloyd Jones, la estructura de todo el libro, hemos visto que Apocalipsis tiene 2 estructuras grandes, que es del 1 al 11, la primera parte y la segunda parte del 12 al 22. Y en esas 2 partes del libro que está estructurado encontramos la narración de un solo suceso, que es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, expresada a través de 7 visiones, ¿no? 7 visiones, haciendo especialmente el uso de la numerología bíblica en el lenguaje profético a la perfección divina, ¿no? O sea, siempre quiso el Señor resaltar que esta es una revelación de Dios, de Jesucristo, a la iglesia en su perfección, en su totalidad, ¿no? Entonces, estas 7 visiones que hemos visto siempre habla y narra desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, mostrando a la iglesia que recibe la justificación, recibe la regeneración y la tarea de empezar a proclamar el Evangelio, pero inmediatamente se ve la oposición de Satanás, de todas las fuerzas de las tinieblas, haciendo claramente el cumplimiento de las advertencias que Jesús había hecho, qué es lo que iba a suceder con su iglesia, con su pueblo, a causa de la palabra que Él nos había dado, y estaba siempre haciendo énfasis el Señor de que por causa de su palabra, de su testimonio, de su nombre, la iglesia iba a ser perseguida, la iglesia iba a pasar momentos difíciles, ¿no? Entonces la historia de la iglesia siempre se ha caracterizado a través de estos 20 siglos de vida que vamos viendo. Han habido muchísimos intentos de matar a los cristianos, de perseguir a los cristianos, de hacerlos callar, no solo en la prohibición, en distintos sistemas políticos, en los regímenes que se puede ver a lo largo de la historia, también en los intentos de quemar la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos ver que el mensaje es tan claro, y especialmente en esta sexta visión que nos toca hablar del capítulo 17 al 19, no podemos negar justamente que en el capítulo 17 está en lo que de algún momento hemos dicho nosotros que el versículo 14 del capítulo 17 está haciendo mucho, resaltando mucho como un resumen de todo el libro, de todo Apocalipsis.
justamente dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados. ¿Cómo son llamados? Los elegidos y los fieles. O sea, que claramente habla de que Cristo y la iglesia son vencedores, triunfantes contra todos los enemigos que van a batallar y pelear contra Jesucristo, ¿no? Y nos va a dar la victoria. Entonces, si tomamos ese versículo 14 como un resumen de todo el libro, creo que lo resume bastante bien. Por eso es que es importante ver que esta sexta visión del capítulo 17 al 19, otra vez vemos nosotros el enfoque de un clima, una tensión, una resolución en cuanto a lo que es esta parte de la visión, ¿no? Que es justamente revelar unos claros y definidos contrastes que se puede ver y claramente hasta podríamos decir dramático en la escritura, porque nosotros podemos ver a través de estos símbolos apocalípticos que hay figuras que aparecen especialmente en el capítulo 17 y el final y el capítulo 18 que habla justamente de la esencia, la imagen de una mujer, ¿no? Tomando siempre en cuenta de que Satanás, el engañador, el imitador, el que quiere imitar todas las cosas, presenta a esta gran mujer como una ramera, en contraste justamente que quién es la iglesia, la esposa del Cordero, ¿no? Entonces, desde el vamos ya empezamos a ver ese contraste, la cual es muy importante observar por qué el capítulo 17 lo presenta tan claramente y nosotros podemos entender cuál es el mensaje que transmite justamente. eh, si tiene sus bosquejos, podemos ir tomando lectura en la cual nosotros podemos ver que el capítulo 17 al 19 de Apocalipsis revela, como dije recién, uno de los contrastes más dramáticos de toda la escritura. ¿Por qué? Porque se ve claramente el contraste de dos cosas. A través de los símbolos apocalípticos y vívidas imágenes, Juan, el apóstol, nos representa principalmente el juicio final de Dios sobre este sistema corrupto del mundo. Un sistema en el cual Jesús ya advirtió lo peligroso que sería, demostrándolo a través de su oración de Juan 17, intercediendo delante del Padre por nosotros, diciendo, Padre, aunque ellos están en el mundo, no son del mundo. Pero Él no pide que nos quite el mundo, sino que nos guarde del mal. Si la oración de Jesús está suplicando la protección del Padre para su iglesia, es porque el mundo claramente es un peligro. Por lo tanto, a veces cuando desestimamos la peligrosidad de lo que la palabra hace claramente alusión y relativizamos las cosas, pues es muy seguro y muy común que como cristianos más vamos a padecer consecuencias de la desobediencia que las bendiciones de la obediencia. Entonces, lo que primero muestra como contraste es el juicio final de Dios sobre este sistema mundo que es corrupto, caído, pecaminoso, y está encarnado en la figura de una gran ramera. Y voy a explicar un poquito esto porque sin entrar en el detalle, tal vez seguramente como todos van a ver la descripción que tiene el capítulo 17, entonces nos vemos con la tentación de decir, bueno, esa es un sistema religioso, o es el Vaticano, o es el Papa, ¿cuántas personas pueden tener ya su orientación y su decisión de quién se trata, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito hincapié sobre, más que nada, el mensaje que transmite. Entonces, ¿cuál es el contraste? Es la respuesta celestial de adoración, porque así como hemos visto en la clase pasada, mientras acá había juicio, había dolor, había destrucción, inmediatamente podemos ver celebración, fiesta y pleno gozo del pueblo de Dios. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, porque la respuesta celestial de la adoración ante la vindicación del pueblo de Dios empieza a mostrar claramente en esta vista reformada de la escatología que este pasaje está trayendo claramente la esencia de resaltar la finalización
la culminación del plan de Dios para redimir a su pueblo, para cuidar a su pueblo, resalta la soberanía de Dios por sobre todas las cosas y especialmente el poder que ejerce el Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todos los poderes de Satanás, inclusive Satanás mismo con todas las fuerzas del mal, para darle la victoria a la iglesia. Por eso es que nosotros estamos en plena batalla y probablemente tengamos momentos de caer, de debilitarnos, de sentirnos ya agotados, que ya no damos más. Pero estas clases de libros y de enseñanzas, bien entendida la palabra, probablemente el aspecto físico sigue debilitado, el aspecto emocional pueda seguramente estar muy golpeado, pero según Pablo dice que según el hombre interior se renueva cada día, se fortalece cada día, porque el río de vida fluye desde el interior. Entonces es muy importante entender el mensaje. Lo primero que resalta el capítulo 17 es justamente, dice, la condenación de la gran ramera. Y en los primeros versículos comienza claramente una descripción, la descripción detallada de cómo es esta mujer o esta ramera y comienza justamente a traer una serie de figuras y la cual describe justamente lo que es esta ramera, ¿no? Pero también dice, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Y también es otro punto para tener en cuenta, ¿no? Entonces, el capítulo 17, perdóname que estoy con una alergia, tentado de estornudar, pero ya me va a pasar. El capítulo 17 nos lleva a nosotros a una visión en que describe a una mujer como una gran prostituta. Nosotros entendemos que la figura de la ramera, de la prostituta, en el contexto escritural, está mostrando justamente a el uso indebido de la promiscuidad, mejor dicho, de la sexualidad en el pecado de la promiscuidad, que claramente revela la inmundicia, la infidelidad, el adulterio, el no respetar, el no cuidar su propio cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos, en el caso de que Jesús perdona a la prostituta, a la ramera, que querían justamente los sacerdotes, los fariseos apedrearla, vemos nosotros que hay una expresión de misericordia y un llamado al arrepentimiento y una advertencia de que no peque más. Pero en este caso nosotros encontramos acá una figura más predominante en cuanto a lo que es la sentencia del mal que está personificado en una mujer prostituta. Por eso que nosotros vemos que aparece justamente como una mujer seductora, vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, y dice, hace referencia el versículo 4 que tenía una copa llena de abominaciones. Claramente quien distingue las abominaciones de algo santo es Dios, por el carácter justo y santo que Él tiene. En todas las cosas encontramos la demanda al pueblo de Dios a ser santos porque Él es santo. Y es tan puro de ojo que Él no puede contemplar la inmundicia. Por lo tanto, todo lo que es provocar la santidad de Dios y manifestar inmundicia es justamente el destino del juicio de Dios y de la condenación, la cual la humanidad y todos los rebeldes van a tener que purgar su pecado en el infierno. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que la verdadera identidad que hace referencia a esta ramera, dice el versículo 5, y su frente llevaba un nombre escrito, un misterio, la cual dice que era Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, o sea, la generadora de todo lo que provoca la ira de Dios. Las abominaciones, la madre de las rameras, quiere decir que ejerce un poder superior a todo un sistema que es corrupto y que provoca a Dios. Entonces, como estamos tomando desde la perspectiva de la escatología reformada, voy a hacer uso e hincapié de esa herramienta y no especular con otras interpretaciones en las cuales yo no la creo. Pero es importante entender que esta mujer no representa meramente a un imperio, el imperio romano, ¿sí?
o una nación específica, o directamente decir es el Vaticano, o es el Papa, o es el sistema corrupto. ¿Tenemos argumentos para decir que es muy posible que sea? Sí, por lo que describe, vestida de escarlata, vestida, adornada de oro y cuantas cosas más, que es muy común ver ese tipo de indumentaria y adornos en este sistema religioso. Pero en realidad lo que nosotros podemos ver es que esto va un peldaño mucho más allá, porque está haciendo referencia a un sistema, un cosmos, una cosmovisión totalmente anticristiana en todas sus fuerzas, ya sea que tiene sus caras políticas, como un poder económico, como un poder religioso, el poder de la prensa, el humanismo, el relativismo, tal vez las ideologías, las formas de llevar el pensamiento, va a ir transformando cada vez más a que este sistema ya no se identifique con un solo lugar, con una sola nación o con un imperio, sino que hace referencia a que es todo el sistema mundo, la cual tiene las horas contadas, los últimos granitos del reloj de arena están cayendo, porque si bien es cierto, cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo perfectas, buenas, en gran manera, pero después del pecado, Dios le dice a Adán, por tu culpa la tierra está bajo maldición. Por el pecado, todo el sistema de este mundo ha sido edificado como una realidad paralela que tiene que ser destruida. ¿Por qué digo una realidad paralela? Porque es una vida ajena a los principios de Dios. Es vivir una vida sin Dios, es vivir una vida lejos de la ley de Dios y obviamente como enemigos de Dios. Por lo tanto, si es el título que escandaliza y dice es un misterio y llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra, al decir que es una madre, es la que genera, la que engendra y la que multiplica la maldad. Por lo tanto, nosotros vemos que en la historia de la humanidad se ha cumplido y se está cumpliendo hasta el final lo que Jesús dijo, que la maldad irá en aumento. Dios no es el creador de la maldad, Dios no es el que fomenta la maldad, pero sí la permite justamente para que su justicia sea glorificada en el día del juicio final, condenando a la maldición, condenando a los malvados y aniquilando para siempre todos los enemigos, lanzándolos al infierno eterno. Pero lo que nosotros podemos ver acá claramente es que esta posición y esta expresión de juicio que nosotros vemos acá está mostrando claramente de que hay una influencia diabólica en el sistema mundo anticristiano en todos sus aspectos, político, económico, religioso, que se oponen claramente a la soberanía de Dios y obviamente a la pureza de la iglesia. Porque ¿qué es lo que quiere este sistema mundo? Es justamente sacarte del plano de la santidad que Dios exige y llevarte a vivir de una forma mundana. ¿Y qué es la forma mundana? Es ser practicante de las abominaciones del mundo. Por lo tanto, el Señor ha sido muy claro en cuanto a cómo debe ser nuestra manera de vivir y vivir en la práctica y el ejercicio de la santificación progresiva como cristianos, como hijos de Dios. Ahora bien, la gran ramera, dice la escritura, que se sienta sobre la bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos que representan los poderes terrenales a través de las cuales Satanás busca establecer su reino y desafiar claramente el señorío de Cristo. Por eso dice el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer y empieza a describir cómo estaba. Y cuando habla de los cuernos, 10 cuernos, habla de el número 10 es la excelencia humana o es la calificación total del ser humano. No se saca un 10, no se saca un 11, 12, un 15, se saca un 10 como la plenitud de la excelencia humana. Acá vemos nosotros que la plenitud de los cuernos es la expresión del máximo poder. Este sistema mundo tiene facultad de unirse entre todas las naciones para tener el poder de esta bestia
y que está inflamada justamente por la intención de este sistema mundo de ir en contra de Jesucristo, en contra del señorío de Jesucristo, en contra de la autoridad y especialmente sobre la iglesia de Cristo. Por eso es que nosotros vemos es que dice, está sentada sobre muchas aguas. Y claramente hace referencia a que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, dice que son justamente pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, o sea, gente. El sistema mundo está sobre las personas, sobre las ideas y sobre todo lo que hace referencia al gobierno mundial. Por lo tanto, lo que vemos acá es que cuando dice el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, dice específicamente que Juan cuando vio esto quedó asombrado con gran asombro porque es una visión terrorífica y específicamente es sobre quién atacaba la ramera. Ese sistema va contra la iglesia, va contra los hijos de Dios y dice que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Juan queda aterrorizado y queda marcado por esta visión, pero inmediatamente el ángel le hace esta pregunta y es muy importante ver, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa pregunta, ¿por qué te asombras? Es exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo en las otras visiones. ¿Por qué? Porque esta ya es la sexta visión y todas las demás visiones tienen el mismo clímax. Persecución, muerte, pareciera que el mal va triunfando, pero inmediatamente vemos nosotros cómo la obra salvífica, redentora de Cristo termina cambiando el llanto en gozo, en tristeza, en alegría, el lamento en baile. Si encontramos el contraste inmediatamente, como diciéndole el ángel, ¿por qué te asombras? Si sabes que todo esto va a terminar y para los fieles solamente está destinado la gloria, solamente está destinado el gozo eterno. Por esa razón es que lo que nosotros vemos es que lo que hace inmediatamente es decirle quiénes son los que están expuestos. Lo dice el versículo 8. La bestia que has visto que era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres, y ahí dice claramente, no te asombres porque esto es para los que sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué vemos acá? Otra vez un mensaje de esperanza. No hace referencia aquí a que si nos toca morir, porque morir ya hemos dicho que es ganancia para un hijo de Dios, no es el problema la muerte, si nuestro Salvador ya resucitó, sino que lo que nosotros vemos es que acá está haciendo referencia al mal mayor, de que los que no están con sus nombres escritos en el libro de la vida, claramente van a ser los destinatarios de estos juicios y perecer para siempre. Por eso dice, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que acá el clima de estos versículos del capítulo 17 es una expresión bélica de confrontación del poder máximo de esta mujer, de esta prostituta, la gran ramera, de este sistema mundo, poniendo toda la artillería pesada contra los hijos de Dios para batallar contra Cristo y para batallar contra su pueblo, pero sin embargo, ¿qué es lo que vemos acá? Versículo 13 dice, todos estos tienen el mismo propósito, entregar poder y autoridad a la bestia. Y dice, y pelearán contra el Cordero. O sea, la fuerza más grande de Satanás, empleada en todo su poder, es cuando un país quiere mostrarse poderoso y despliega toda su artillería pesada, su armamento más poderoso para hacer que todos teman. Bueno, Satanás lo que muestra acá es que todas las naciones y este sistema mundo político, económico, gubernamental, religioso, todo se va a unir contra Jesucristo y contra su iglesia en gran batalla, pero ¿qué es lo que sucede? Pelearán contra el Cordero y el Cordero, bendito sea el Señor, dice, y el Cordero los vencerá, los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores.
Él es el rey de reyes, la guerra es política, rey de reyes. La guerra es de señorío, él es señor de señores, guerra de autoridad, guerra política. Y los que están con él son los llamados. Nosotros hemos sido llamados con llamamiento santo. ¿Por qué fuimos llamados? Porque somos elegidos y porque somos fieles al llamado del Señor. Por esas razones que dice acá el versículo 15, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces lo que acá encontramos es inmediatamente la sentencia. Esto va a venir, el golpe de martillo ya está dado y la sentencia va a llegar. Por eso que el capítulo 18 ya vemos que el juicio es inevitable de Babilonia. Si bien es cierto, Babilonia existió como un imperio en el antiguo mundo, donde nosotros podemos ver que las ruinas de Babilonia han sido consideradas como una de las maravillas del mundo por los jardines colgantes de Nabucodonosor, ha dejado de ser una expresión solamente geográfica y se ha transformado en una representación espiritual de maldad. La caída de la Babilonia es justamente la necesidad de resaltar que todo lo que se levanta en contra de Jesucristo va a ser destruido. Babilonia deriva de la palabra que todos nosotros conocemos como se expresa en Génesis capítulo 11, de la palabra Babel, la famosa torre Babel, que ha sido creada, edificada, pensada con su intento específicamente de la sustitución de Dios por el hombre intentar llegar al cielo mismo, inspirada por el primer hombre fuerte que levantó su puño contra Dios llamado Nimrod. Y la palabra Babel se produce justamente por un juicio de Dios de descender y hacer confundir las lenguas porque nadie iba a hacer desistir lo que ellos habían pensado hacer. Y fíjense ustedes que ellos tenían todo un solo lenguaje, el lenguaje desde Adán, tenían un solo lenguaje, pero allí Dios confunde las lenguas y cada uno tiene lenguas idiomáticas diferentes y son dispersados por todo el mundo por sus lenguas. El hombre dejó de entenderse porque ya no tenía lengua. Pero sin embargo, cuando lo que sucede allí como un juicio es que Dios dijo, voy a detener esa obra. Porque la intención obviamente no es posible hacer una torre que llegue al cielo, porque ni la física, ni la arquitectura, ni el razonamiento humano lo ha pensado así, sino que eso está más bien representado como la expresión de la soteriología. Ellos querían tener un observatorio astronómico, mirar los astros, mirar las estrellas y poder buscar la dirección de sus propias vidas, descartando a Dios, sino buscando justamente, como hoy podemos decir, el esoterismo. Entonces, lo que Dios no iba a permitir justamente que la tierra sea gobernada por hechiceros, sino que claramente iba a haber una voz y que iba a traer dirección y que iba a traer claridad y que lo iba a hacer a través de la iglesia de Jesucristo. Porque en el capítulo 11 de Génesis, Dios quita la lengua del uno. Cuando dice todos tenían una sola lengua, la traducción hebrea original dice todos tenían la lengua del uno, o sea, hablaban el idioma que tenía Adán, el idioma que hablaba Dios. Pero lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es que todos recibieron el Espíritu y todos recibieron nuevamente la lengua del uno, por eso es que hablaban en distintos idiomas y entendían el mensaje que Dios estaba dando. La iglesia es poderosa, la iglesia tiene esta misión. Por esa razón es que cuando vamos al capítulo 18 vemos un gran lamento que comienza diciendo el versículo 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con un gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y acá está haciendo claramente alusión a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ningún ángel tiene tal gloria que va a llenar la tierra. Esto está muy claramente afirmado por lo que Jesús dijo en Mateo 25, el juicio de las naciones, que cuando Él venga y en su gloria, todas las naciones iban a ser reunidas delante de Él. Entonces, cuando vemos acá diciendo que ha proclamado gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda obra inmunda, aborrecible. Lo que vemos nosotros acá es que en el trasfondo de esta declaración claramente resuena el principio escatológico de la retribución divina, el justo juicio de Dios. Dios es justo y aunque parezca que el mal está prosperando, que está creciendo y que está dominando todas las cosas, su juicio es inevitable y su justicia es perfecta y tiene determinado, como dice Hechos de los Apóstoles 17:31, Dios ha establecido un día en que juzgará con justicia a todas las naciones. Por esa razón es que cada día que pasa es un día menos para ver esta realidad. Y la perspectiva que nosotros estamos tomando de la escatología resalta que el juicio de Dios no es simplemente una respuesta al pecado de Babilonia, sino que es la consumación del plan eterno de Dios para purificar la creación de toda corrupción y restaurar el reino universal de Cristo. Acuérdense de Romanos 8 que dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos los que tenemos esta gran esperanza de tener la posibilidad de recibir un cielo nuevo y una tierra nueva. En el versículo 11 al 17, nosotros empezamos a ver claramente el lamento. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasó? Es muy importante tener en cuenta esto porque el versículo 10 dice que los mercaderes que hacían mercaderías, viendo la destrucción del juicio de Babilonia, ¿qué sucedió? Versículo 10. Parándose de lejos por temor a su tormento, decían, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y esto no es literal tampoco, pero sí está hablando de la prontitud, una hora. Acuérdense que nosotros estamos tomando los tiempos de una forma simbólica. Y cuando dice en una hora está resaltando la futilidad, la fragilidad, lo temporario, lo que realmente va a traer esta consecuencia del juicio, que es el fin de todo lo que se levantaba contra Dios. Por eso es que los reyes de la tierra, los comerciantes, los capitanes y todos los que estaban en los barcos, todos que se habían enriquecido con su inmoralidad y el poder, lamentarán su ruina. Ahora, fíjense ustedes cómo entender por qué la palabra nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué la palabra nos advierte acerca de tener cuidado de cómo vivir en el mundo? Porque otra vez, la palabra mundo, que es la palabra cosmos, que es un sistema organizado en contra de Dios, esa palabra cosmos, de ahí deriva la palabra cosméticos, maquillaje, que es maquillar algo como si fuera, pero realmente no lo es. El mundo es lo que te presenta como algo precioso, pero en realidad es el sabor amargo, porque es el engaño justamente de la ramera. En estos versículos del 11 al 13 o al 17 incluso, pero al 13 podemos ver nosotros el lamento de los mercaderes. Pero quiero que por favor preste atención la descripción de la mercadería. Uno cuando tiene un negocio tiene categorías de mercadería. Tiene mercaderías de gran valor, de mediano valor, de menos valor, de poco valor y algo para regalar. Ese tipo de categorías de mercadería es por el valor que el propietario o el negociante le da a la mercadería. Fíjense ustedes lo que dice este lamento de los mercaderes de la tierra que lloran y hacen lamentación porque ninguno más podrá comprar, dice el versículo 11, sus mercaderías. Y comienza la lista, el inventario, ¿sí? Dice mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla. Fíjense cómo va bajando el valor y el nivel de la mercadería. Ahora ya no solamente perlas, dice también de plata, de piedras preciosas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, y cada vez la categoría es más barata, de madera olorosa, de tipo de marfil, de todo tipo de madera preciosa, de cobre, de aluminio, de mármol, de canela. ¿Van notando cómo va decreciendo el valor?
de canela, de especies aromáticas, de incienso, de mirra, de olíbano, de vino, cada vez menos, de aceite, de flor de harina, de trigo, fíjese, de ovejas, de bestias, de caballos, de carros y esclavos. ¿Y qué es lo último? ¿Qué es lo más barato? ¿Qué es lo más despreciable para este sistema mundo? Almas de hombres, hermanos. Almas de hombres. Sí, Satanás hace de todos los seres humanos su mercadería. Y en este sistema mundo lo único que hace es que nosotros seamos el producto. Por esa razón es que hay que tener suficiente discernimiento para que no caigamos en lo que justamente dice Pablo en Romanos 12, que debemos nosotros transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pero que no debemos amoldarnos al mundo, y no debemos amoldarnos, que tomar la forma del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, ya lo vemos acá, hace mercadería de nosotros, de todos los seres humanos. Ustedes hoy están viviendo y todos estamos viviendo lo que es la conectividad. Ya el Internet no solamente es la forma de estar conectados, ahora estamos viviendo en realidades virtuales, realidades paralelas. Ya no solamente vemos el universo como existe, sino que ahora hay multiversos y metaversos, de acuerdo a lo que la tecnología está mostrando. Hoy los niños, los jóvenes, y hay personas adultas que ya no saben distinguir entre lo real y lo virtual. Hoy en día las personas están tan acostumbradas y tan insensibles a estar scrolleando con el teléfono, viendo todo el tiempo distintos bombardeos de imágenes que transforman las emociones en un carrusel donde por un momento estoy viendo a un gatito que toca el piano, después veo a alguien que está decapitando a otro, luego estoy viendo una receta de cocina y más tarde puedo estar viendo políticos que se pelean. Es como una montaña rusa que estamos viviendo, experiencias tremendas. Entonces, ¿qué es lo que ha logrado el sistema de este mundo? Es capturarnos la atención, sacarnos el asombro, de tal manera que cuando nosotros vemos algo, sentimos algo, ya no nos sorprende. Y cuando hay algo que nos sorprende, se enfría la relación. Por eso es que evangelizar en este tiempo va a ser un desafío, porque la gente, si usted le pregunta, ¿sabes que puedes ir al infierno? Sí, no tengo problema. ¿Crees que puedes ser condenado? Sí, no hay problema. O sea, la gente no tiene ya eso de tener el temor que probablemente en la época de Lutero sentían ante la necesidad de buscar un Salvador. Entonces, fíjense en ustedes que lo que ha sucedido es que las almas de los hombres es una, un producto de la mercadería de este mundo. Las tendencias, las ideologías, los pensamientos, la opinión, el relativismo, el no creer en lo absoluto, el tratar de ver cuántas cosas, hermanos, que todos son manejados. Personas que están buscando tener su identidad de acuerdo a la aprobación de los demás, incluso gente que ni conoce y se llaman amigos, esperando un like. Y si no lo tienen, se deprimen y se sienten mal, se sienten afuera de un mundo, creando una dependencia del celular más que cualquier cosa, hasta debe ser el uso excesivo de un dispositivo. Por esa razón es que ese es el fin de ese mundo que nos quita la atención de nuestro Salvador, que nos quita la atención del Señor. Y no estoy en contra de la tecnología, estoy usando en este momento la tecnología, pero creo que si lo usamos con inteligencia y con sabiduría, como decía William Carey, usar todos los medios para la propagación de la palabra, es algo que es usar la sabiduría del Señor. Pero como estamos viendo acá, es que el capítulo 18 lo que está resaltando es el lamento, es la imagen de desesperación. Por tanto, todos aquellos que confiaban y que han sido tal vez sustentados por este sistema con la fragilidad, en un momento el Señor va a traer justamente ese juicio y esa condenación. Así que acá nosotros vemos que este eco, que pueden ver este fragmento del texto en lo que Jesús se enseñaba en Marcos capítulo 8, 36, cuando dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? ¿Está tu alma entre mercadería de este mundo o es realmente el Señor el que ha comprado tu alma con su sangre preciosa? La exhortación justamente es salir, capítulo 18, versículo 4.
y oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis partes de su plaga. La iglesia debe estar velando, la iglesia debe estar sobria, atenta, porque Satanás es el padre de la mentira, es el engañador. Y si dice la escritura que se disfraza como un cordero, pero realmente es un lobo, deberíamos prestar atención incluso, mis hermanos, porque el Señor nos dice, salgan de Babilonia, saquen a Babilonia de sus corazones y sea Sión el lugar de la habitación de Dios en tu vida. Lo que nosotros empezamos a ver como un final, como un desenlace del capítulo 18, es justamente que ante la urgencia de salir, esta llamada separación no implica un cumplimiento físico en el sentido, hagamos un monasterio al pie del cerro, no vamos a vivir todo allí sin mirar al mundo, no significa eso, sino que es una vida que practica la santidad de Dios, una vida que batalla con la santidad progresiva en el sentido de que nosotros debemos ser cada día más leales a nuestro Señor Jesucristo, entendiendo por qué Él vive para interceder por nosotros, por qué intercede permanentemente por nosotros. Así que la Biblia es muy clara con la orientación de qué es lo que la iglesia está batallando y cuál es el peligro que se está levantando. Pero siempre, siempre, siempre las visiones terminan claramente con la señal de la celebración, la señal de la fiesta, la señal del alivio de que todo ha terminado, ya no habrá más llanto y nada que podamos nosotros padecer. Por eso el final del capítulo 18 dice el versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y nosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. El juicio de Dios es vindicar a su pueblo, a su iglesia. Entonces nosotros vemos claramente que la imagen cambia de lo catastrófico, de la caída, del juicio, del lamento, del llanto, de la pérdida, y empieza a tomar otro color, empieza a tomar otro escenario. Dice el versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra con una gran piedra del molino, y la arrojó al mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, y su voz de arpista y sus músicos, flautistas y trompetas no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni el ruido del molino no se oirá. La luz de la lámpara no alumbrará más ni en ti, ni la voz de tu esposo y de tu esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran grandes en la tierra, pues por hechicería fueron engañados todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos de la tierra. ¿Qué está diciendo? Fin. La venida de Cristo marca el fin al pecado, fin a la inmundicia, fin al sufrimiento, fin a la iglesia tener que ser perseguida, sufrir como mártir. Ahora comienza la visión claramente de la adoración. Ahora comienza algo glorioso, algo maravilloso. Y comienza allí con el capítulo 19 cuando dice alabanza en el cielo. El capítulo 19 es como que cambia la escena. Dejamos de ver el juicio, la destrucción, el dolor, el llanto, y dice, y después de esto oí una gran voz y una gran multitud en el cielo. Ya no era ay, ahora era aleluya. Aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, el tributo para la gloria de aquel que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por eso empieza a resaltar que cuando ellos empezaban a hacer alabanza, se mostraban los juicios verdaderos y justos a todos aquellos, a la ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y a todos los malvados que habían ido en contra del Señor. Y otra vez dijeron, aleluya. Fíjense en ustedes la expresión de júbilo, de celebración. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Y qué vemos inmediatamente?
Otra vez el cuadro de la adoración celestial que le hemos visto en el capítulo 4, en el capítulo 7. Hemos siempre estado viendo la misma visión que se repite de distintos ángulos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron a la tierra y adoraron a Dios, al que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y del trono salió la voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz como una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas. Otra vez, agua, figura de pueblos, naciones, muchedumbres. La salvación es multiétnica, de toda tribu, lengua y nación. Otra vez, ¿qué decían? Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y inmediatamente la proclamación de una gran fiesta. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ver el contraste de cómo estaba vestida la gran ramera y ahora lo que es la esposa del Cordero son acciones justas de los santos. Nosotros tenemos esto porque la santificación lograda por nuestro Señor Jesucristo y nuestra obediencia nos lleva delante del Señor como una esposa fiel, santa, pura, sin mancha, sin arruga, como lo revela Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5. Qué precioso. Y desde el versículo 9 hasta el final encontramos nosotros el último contraste. Encontramos dos banquetes, encontramos dos mesas, dos cenas, ¿sí? Primero encontramos las cenas de las bodas del Cordero, la cual nosotros vemos que es maravilloso poder estar allí como la iglesia que recibe justamente el amor más grande que puede recibir en la expresión de Jesucristo. Por eso dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Fíjense ustedes, la cena de las bodas del Cordero. Pero después nosotros vemos que hay otra cena, otro banquete. Hay dos banquetes aquí. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Que después del versículo 11 en adelante aparece ya otra vez la visión del juicio, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y comienza a describir exactamente lo mismo que lo describe Daniel en el capítulo 10 y como lo vio Juan en el capítulo 1. Y lo que nosotros vemos acá es el nombre. Dice que llevaba su ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, el Verbo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, limpio, le seguían en sus caballos blancos. ¿Y qué es lo que vemos acá? Es la consumación, es la proclamación total de la gloria que nosotros tenemos juntamente con nuestro Salvador. Versículo 16, y en su vestidura un muslo tiene escrito de nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿qué vemos acá nosotros? Dice inmediatamente, versículo 17, oí la voz del que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios. Primero vimos la cena de las bodas del Cordero, y estas son las cenas de Dios. La cena del Cordero, la cena de Dios. La cena del Cordero es gloria, es honra, es celebración, es adoración, es amor, es gozo, es alegría. Esa es la cena de la iglesia, porque nosotros somos los bienaventurados. Pero la cena de Dios que Dios convoca es el juicio de Dios, es el juicio que aniquila. Por eso dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, y que había hecho delante de ella señales, las cuales había engañado
A los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ese es el final. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esa es la pregunta. ¿Quieres ser invitado al banquete o quieres ser el banquete? El mensaje es claro. Si por la gracia del Señor recibes el Evangelio y lo crees de todo corazón, tus vestiduras han sido cambiadas, blancas, limpias, santas, y serás bienaventurado y recibido en el banquete de las bodas del Cordero. Pero aquellos que resisten, que rechazan, que siguen siendo enemigos de Dios, pues serán el banquete del juicio de Dios. Por esa razón es que este punto culmina y concluye justamente con el regreso triunfal de Jesucristo, y el fin de esta sexta visión nos lleva a nosotros a ver y a prepararnos para la última, que es ya la visión de cielo nuevo y tierra nueva, pero como tiene claramente el ejercicio de la clara interpretación de Apocalipsis sin caer en la interpretación privada, voy a tomarme el otro lunes para hablar específicamente del capítulo 20. Si bien es cierto, pertenece el capítulo 20, 21 y 22 a la última visión, la séptima visión, voy a tomarme en detenimiento para explicar qué es el capítulo 20, porque allí está el famoso capítulo que habla del milenio. Entonces va a haber muchas preguntas. ¿Estamos en el milenio? ¿Vamos al milenio? ¿No va a haber milenio? ¿Cuántas personas tienen este tipo de preguntas? Pues vamos a responder la pregunta. Otra pregunta que va a surgir en el capítulo 20 es: ¿Satanás va a ser atado? ¿Ya está atado? ¿No va a ser atado? ¿Cómo es el tema? ¿Hay que atarlo todos los domingos? ¿Quién lo desata, no? Si alguien lo ata todos los domingos, ¿no? Pero fíjense ustedes que hay preguntas que son necesarias identificar conforme a la escatología reformada que estoy enseñando desde una perspectiva amilenial o el milenio en desarrollo, en la cual nos va a permitir entender por qué hay un solo suceso escatológico que esperamos, el día del Señor. Y eso nos va a llevar a nosotros a poder ver con más claridad y con más digamos así, eficacia el cuadro escatológico de lo que es la segunda venida de Cristo. Así que, mis hermanos, es maravilloso entender cómo tenemos la esperanza. Y si 7 veces la repite el Señor, es porque su palabra, como dice el capítulo 21, es fiel y es verdadera. Se va a cumplir. Nadie va a ir en contra de esto. Y aunque tengamos momentos duros, difíciles de vivir por un momento, nunca va a ser comparado con la gloria eterna de gozo que nosotros hemos sido destinados por nuestro Señor para vivir. Así que espero haber sido claro, espero que haya podido recibir el mensaje de esta sexta visión, y como verá, es el mismo que se repite en cada uno. Siempre nosotros terminamos en gloria, en celebración, en alabanza, y el juicio de Dios es para los malvados que aborrecieron el Evangelio del Señor Jesucristo.